Agustín Basabe, en verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, pues para comentar un poquito tu artículo, que aquí se lo voy a enseñar a la audiencia, el más reciente escrito en Milenio, en Milenio, el dedazo ya se dio. El dedazo ya se dio, escrito en Milenio. Pero en general, para hablar de lo que tú quieras de cara a este proceso de sucesión presidencial en México, pero les recomiendo mucho a la audiencia que lean este artículo y me gustó mucho la cita que haces de Ernest Barker respecto a la relación líder y pueblo. Realmente es brillante y creo que es lo que está pasando. Sí, mira, Barker es un politólogo británico ya de hace muchísimos años. Sí. Debe haber escrito por allá de los años 40 del siglo pasado. Sí. Y esa particular tesis que él esgrimió desde entonces, en el sentido de que la representación en el populismo se invierte y que no es el líder el que representa al pueblo, sino el pueblo el que representa al líder, porque es la voluntad del líder la que abraza el pueblo y suscribe. Eso me parece interesantísimo y me parece efectivamente muy, muy adecuado, muy pertinente en México, en el México de hoy, ¿no? Oye, Agustín, estamos, como muchos están considerando, viendo dicen varios, ¿no? Un retorno al viejo PRI, con el liderazgo de López Obrador y Morena. ¿Tú lo ves así? Sí, pero hay que precisar. Yo creo que es un retorno parcialmente al PNR y parcialmente al PRM. O sea, a ver, es un retorno al callismo en el sentido de que yo creo que el presidente López Obrador quiere instaurar un neomaximato. Es decir, quiere él, tras bambalinas, seguir guiando, digamos, al país, como lo hizo Calles con los presidentes que puso. Ya ves que incluso había el refrán aquel de que, porque Calles vivía cerca del castillo de Chapultepec, y decían, cuando pasaban por el castillo de Chapultepec, decían, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. A lo mejor ahora vamos a decir, cuando la gente pase por Palacio Nacional, aquí vive la presidenta, el que manda vive en Palenque. Sí. Entonces, en ese sentido, es un retorno al PNR. Y luego, en otro sentido, es un retorno al PRM, porque él suscribe muchas de las posturas ideológicas del cardenismo. Sin embargo, Cárdenas, hay que decirlo, se retiró de veras. Cárdenas terminó su sexenio y se fue y ya no participó. Bueno, lo invitaban, incluso fue secretario de Estado, pero él hizo un gran esfuerzo por no interferir como lo hizo su predecesor, su mentor Calles. Y sí hay una influencia priista en Morena, pero hay también una influencia perredista muy marcada, quizás mayor, porque el PRD, como tú sabes, es un partido de tribus, es un partido muy heterogéneo, y creo que se está replicando esa naturaleza en Morena, un partido de diferentes grupos, de diferentes tendencias, cuya única argamasa es López Obrador, como en su momento lo fue para el PRD la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y después el propio López Obrador. Entonces hay, yo creo, genes tanto del PRI vía PNR, PRM y también posteriores a 1946, y también hay genes perredistas en Morena y en lo que está haciendo el propio Andrés Manuel López Obrador, que pues sí, para mí es un hombre peculiar, es difícil de encasillar, yo digo que es un ornitorrinco ideológico, pero sin duda es un populista. Es un populista sui generis, pero es un populista. Carlos Castillo Peraza, alguna vez sobre el PRD, ahora que lo citas, me dijo, el PRD no es un partido, Rubén, es la sombra de un caudillo. ¿Morena es algo parecido? Sí, lo es. Es la sombra del caudillo López Obrador. No se ha institucionalizado, porque además a los populistas no les gusta que sus
movimientos se institucionalicen. Ellos no les gustan las camisas de fuerza de las instituciones, les gusta el poder personal. Por eso yo siempre he dicho, a quienes dicen que López Obrador es un estatista, les digo, no, un estatista quiere un Estado fuerte, López Obrador quiere un hombre fuerte, quiere ser el hombre fuerte, no el Estado fuerte, porque todo el Estado, sus estructuras, las normas, la ley, son cortapisas, son acotamientos a la voluntad del líder. Yo he dicho también en ese sentido que Andrés Manuel López Obrador quiere ser Sancho en la ínsula barataria, esas decisiones casuísticas sobre las rodillas que toma el líder más allá de lineamientos normativos o incluso de políticas públicas. Sí, en eso Morena pues es un partido poco institucionalizado, es un partido que depende de la figura del presidente López Obrador, que quizás evolucione en el futuro como evolucionó el peronismo en Argentina, no sé, pero por hoy no puedo entender a Morena sin la figura del presidente. Es más, vamos a ver si realmente se retira, por lo menos temporalmente, en cuanto termine su periodo presidencial. ¿Qué pasa con Morena? Vamos a ver cómo se dan esas luchas internas, ¿no? Agustín Basabe, ¿qué opinión te merece el hecho de que Movimiento Ciudadano ha dicho que es ilegal este proceso adelantado para elegir un candidato presidencial al interior de Morena? Lo ha dicho Movimiento Ciudadano. Y hoy en la mañanera el presidente cambia y dice, no, es que según me entero, no están eligiendo un candidato a la presidencia, sino una coordinadora o un coordinador para encabezar el movimiento. O sea, me parece, de verdad, y yo voté por López Obrador, déjame decirte. Sí, mira, pues tiene razón Movimiento Ciudadano, pero no es el único que lo ha dicho, lo han dicho pues casi todos. Casi todos, sí. Los partidos de oposición y los críticos de la 4T. Por supuesto que es ilegal lo que está haciendo. Tú puedes decir, él podría quizás argumentar que la ley electoral está mal hecha o que es demasiado restrictiva, y yo podría coincidir con él, pero esa es la ley, eso es lo que hay, y mientras esté en vigor tenemos que respetarla. Claro que la está violando, y es una enorme, gigantesca simulación lo que está haciendo. Y lo que dijo hoy en la mañanera, eso de que pues no están eligiendo un candidato o una candidata, sino al coordinador del movimiento, tal. Es el López Obrador que encarna a los viejos políticos mexicanos, mentirosos, engañadores, tramposos, porque él sabe perfectamente que eso no es así. Está mintiendo, está engañando, está simulando. Cuando le preguntó la reportera, bueno, pero oiga, es que ese coordinador o esa coordinadora del movimiento se va a convertir en el candidato o la candidata, ya sabemos que ese es el candidato. Ni siquiera contestó, se evadió la pregunta, cambió el tema y se siguió de frente. Claro que es una simulación y es una violación a la ley, sin duda. Agustín, tú dices que ya el dedazo ya está dado y tiene cola de caballo la persona, o sea, ya das por hecho de que es Claudia. Yo diría, igual y no, el dedazo ya está dado, gane quien gane de ellos, sobre todo Adán Augusto, que dice, es mi hermano. No sé en el caso de Marcelo Ebrard, pero pongo yo el ejemplo de, bueno, te presento aquí un refresco de cola de una marca y otro de otra marca. Yo soy el dueño de ambas refresqueras, yo gano, gane quien gane, pero el dedazo ya está marcado. No cabe esa posibilidad que entre, por ejemplo, Adán Augusto como una carta escondida por ahí, semi escondida. A ver, la posibilidad existe. Yo creo que es improbable que eso suceda. En mi opinión, desde mi perspectiva, el presidente López Obrador durante mucho tiempo, durante prácticamente los 4 y pico, casi 5 años que lleva gobernando, ha mandado muchísimos mensajes, muchas señales de su preferencia, de su predilección por Claudia Sheinbaum. La ha rescatado varias veces, la ha levantado cuando se ha caído, la ha cargado, la presenta siempre como una persona cercana a su familia.
En fin, yo creo que nadie duda de que está en primer lugar en sus afectos. Ahora, ¿podría haber una sorpresa? Pues sí, pues siempre puede haber sorpresas. Podría ser que Marcelo Ebrard ganara en las encuestas si se le reconociera. Podría ser también que Adán Augusto diera una sorpresa aún mayor porque él va más abajo en los sondeos. Pero para mí, por supuesto que puedo equivocarme, pero para mí ya el dedazo lo dio hace tiempo en favor de Claudia Sheinbaum. Incluso me atrevo a decir que si la encuesta no favoreciera a Claudia, sino a Marcelo, él haría que pues, dentro del margen de error se hicieran las correcciones necesarias para que fuera Claudia. Vamos a ver, siempre he dicho desde hace mucho que otra vez para volver al símil cardenista del PRM, él siempre se refiere y dice, no lo dice quizás con todas sus letras, pero queda muy claro, que el general Lázaro Cárdenas cometió un error al inclinarse por Manuel Ávila Camacho en lugar del general Francisco J. Mújica. Sí. Siempre, varias veces, incluso lo escribió. Sí. Y que él no se va a equivocar en ese sentido. Y que no hay que moverse hacia el centro, que hay que continuar en el radicalismo del movimiento. Lo ha dicho muchas veces. Sí. Yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Marcelo Ávila Camacho o Claudia J. Mújica. Está bueno, lo voy a buscar. Y lo escribí dos, uno en proceso, no me acuerdo el título, y otro en Milenios, con ese tema, y haciendo la comparación de uno con otro en términos históricos y lo que representan dentro de sus movimientos. Y él ha dicho una y otra vez, no hay que correrse hacia el centro, hay que seguir. Prácticamente la única crítica que le hace a Lázaro Cárdenas es esa, que haya elegido a Ávila Camacho y se haya moderado. Ahí dice, se echó a perder la revolución prácticamente, palabras más. Entonces yo creo que su inclinación es porque también he dicho yo a lo largo de estos años que podría haber una circunstancia excepcional, un problema económico en el país, un problema muy serio con los empresarios o con la, no sé, digamos, lo que pasaba más o menos en la época de Cárdenas, que el país estaba... Claro. Se nos olvida, pero en 1938-39 el país estaba... en turbulencia, había muchas huelgas, había muchos problemas con los empresarios, etcétera. Y el general Cárdenas dijo, yo no quiero estirar la cuerda más hacia la izquierda y romperla. ¿Podría pasar eso, algo parecido en México? Sí, podría pasar. De aquí a agosto, septiembre, lo dudo. Agustín, ¿Claudia garantizaría la continuidad de la llamada cuarta transformación o... Sí. O se saldría en un momento dado para poner su sello, imponderables, factores que en el camino digan, pues esto tiene que, o sí garantiza, y por lo tanto se podría dar esta inspiración callista de la que tú hablas, ¿no? Bueno, es la que más cerca está de la ideología, el proyecto de López Obrador, sin duda. Ahora, creo que Claudia Sheinbaum, ahora sí que es mujer y nada de lo humano le es ajeno, para parafrasear a Terencio, y que ella también va a sentir la necesidad, la pulsión de asumir a cabalidad el poder. Eso siempre sucede, por más que los presidentes se esfuerzan por escoger a un sucesor dócil, leal, en fin, fiel hasta la ignominia, pues siempre hay la naturaleza humana de asumir el poder y también puede suceder eso con Claudia Sheinbaum, incluso con Claudia Sheinbaum. Y si hay problemas económicos, incluso financieros en el país, el próximo sexenio, y ella es la presidenta, pues también va a tener problemas, ya no solo de que quiera o no quiera, sino de que va a tener restricciones presupuestales, por ejemplo, para seguir manteniendo los programas sociales de López Obrador. Todo puede pasar. También ella se puede alejar, pero creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un control, además de su popularidad y de que escoge, en este caso, si mi tesis es correcta, a una persona sin capital político propio, como es Claudia, tiene también el instrumento de la revocación de mandato. No se nos olvide.
el instrumento de la revocación de Claro. mandato que él empujó tanto, Claro. lo tiene para que si a mitad de camino quien esté ahí no está siguiendo sus dictados, pues él da la señal de revocarle el mandato y va para atrás. Sí. Oye, Agustín, yo leí un artículo tuyo que hacía referencia a la ley de hierro de la oligarquía. Incluso hay un audio por ahí, creo que era de Milenio. Y dice aquí que esto de la ley de hierro de la oligarquía, primero que es una ley de hierro, y dice, ella hace referencia a un principio inevitable que aplica a la conducta humana, sucesos que son inexorables, una especie de leyes que intentan describir lo que sucede aplicando principios expresados como si fuesen imposibles de evitar. Pero en fin, dicen un principio que se propone es inevitable y que afecta a toda organización sin excepción. Ella será gobernada sin remedio por una minoría. La especialmente llamativo es que la ley aplica también a organizaciones que se suponen democráticas, incluso las más extremas. Y por ahí viene, tú conoces mejor que yo esta tesis. ¿Esto ocurre también con Morena? Sí, cuando yo aludí a la ley de hierro de las oligarquías, lo hacía en referencia a Robert Michels, es sí, un politólogo que hace también muchísimos años, vas a decir que yo estoy añorante o nostálgico. No, es muy importante. Pero a principios del siglo XX, desde entonces él escribió este libro, sí. Él se refería a los partidos políticos, sí. Y él decía que los partidos tenían una tendencia, como otras organizaciones, a alejarse de su base y concentrar el poder en las élites, y que esas élites partidistas iban a dominar y digamos, a mandar en el partido lejos de la sociedad. Uh-huh. Eso que dijo Michels desde entonces, lo dicen de otra manera y lo expanden Katz y Meyer después con un libro, una investigación que después acabó en un libro que se llama La cartelización de los partidos, el sistema el Cartel Party System, okay. Que dice que los partidos políticos no solamente los dominan las élites, sino que se ponen de acuerdo entre ellos para evitar o minimizar la competencia, forman una especie de oligopolio político para repartirse el poder. Bueno, sí, la ley de hierro de las oligarquías en los partidos, pues funciona hasta la fecha. La podemos ver en el PAN, por ejemplo, hoy en el PRI, en el PRD, que se están alejando de las bases, que están escogiendo candidatos para complacer a las cúpulas, claro, y no a la sociedad. Y la ves también en Morena. ¿Por qué en Morena? Pues porque Morena, nada más que ahí no es una élite, o es la élite de uno, es la élite de Andrés Manuel. Es una sola persona, es la palabra, el partido de un solo hombre. Como una autocracia, ¿no? Sí, 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 claro. Sí. Agustín, a estas alturas y ya para irnos acercando al final, ¿qué rescatarte? Digo, llamada cuarta transformación. Yo volé de Los Ángeles, California, de donde yo vivía, para llegar a votar ese día y a darle, o sea, estoy hablando desde una postura que yo quería ya que se terminaran cosas del pasado, y la verdad es que no lo veo. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves una cuarta transformación? No. ¿O qué debemos aplaudir y qué debemos reprochar de estas promesas? No, mira, yo me desencanté de López Obrador antes que tú, que trabajé con él en 2006. En esa campaña yo colaboré con él, yo fui después, tiempo después, presidente del PRD. Bueno, sí, pero antes de eso fui presidente del Consejo Consultivo. Correcto. Frente Amplio y Progresista, sí. Que era el que apoyaba a Andrés. Entonces yo sustituía a Porfirio Muñoz Ledo en esa posición y conozco a Andrés, trabajé con él ahí en esa campaña y pese a que, por cierto, también escribí un artículo que se llamaba Si AMLO hubiera sido presidente, en Proceso, en donde decía que si él hubiera sido presidente de 2006 a 2012, habría sido mejor presidente que lo que está haciéndolo ahora, de 2018 sí, a 2024, porque no tendría ni el rencor, ni el enojo, el deseo de venganza que trae ahora, y porque habría más equilibrio en el Congreso y otras razones. Bueno, entonces yo me desencanté de él con su reacción postelectoral
cuando toma Paseo de la Reforma, cuando se declara presidente legítimo, etcétera. Ahí yo estuve en desacuerdo y le di las gracias, le dije, ahí nos vemos, yo ya me regreso a la academia y me despedí de él. Desde entonces perdí, digamos, la ilusión en su proyecto. Yo sí creí que podría ser un proyecto incluso socialdemócrata. Bueno, ahí desde 2006 me alejé y me volví crítico de sus posturas. Entonces, para mí no es sorpresa. Ahora, o desde entonces no es sorpresa. Ahora, la cuarta transformación ha sido para mí un fracaso porque no ha logrado lo que se propone. Lo que él dice, él quiere tener un país más justo, un país con menos pobreza, con menos desigualdad y con menos corrupción. Ninguna de esas cosas las ha logrado. No hay menos pobreza, hay más pobres en México, no hay menor desigualdad, hay mayor desigualdad y no hay menos corrupción porque él no entiende que la corrupción no se combate por ósmosis, no es porque el presidente sea honesto que entonces los demás van a ser honestos, todos sus colaboradores o toda la pirámide burocrática se va a limpiar. Así no funcionan las cosas. Es un problema sistémico, es un problema muy complejo que hay que combatir con políticas públicas inteligentes, no con voluntarismos personalistas. Entonces, no veo yo esa transformación en México. Yo por eso digo que yo no quiero que se mantenga la 4T, quiero que llegue la 4A, que es la cuarta alternancia. La cuarta alternancia, que acuérdate, la primera fue en 2000 con Fox. Con Fox. En 2012 con Peña Nieto, la tercera fue en 2018 con López Obrador. Bueno, yo quiero una cuarta alternancia, una 4A en este próximo año. Por último, esa alternancia con Lili Telles, ¿con quién? O sea, a estas alturas no veo oposición, veo que le están diciendo, pásele, señor presidente, adelante, cancha libre. Yo he expresado mi opinión también en un par de artículos en Milenio. El último se llamaba Xóchitl Gálvez entre interrogaciones. Yo decía que Xóchitl podría ser una mejor candidata que lo que se está proponiendo actualmente. Es mujer, es indígena, viene de abajo, de veras. Ella sí, mientras Claudia Sheinbaum tomaba clases de natación, ella vendía gelatinas en las calles para sobrevivir. Sí. Le puede incluso arrebatar la narrativa al López Obrador de que pueblos originarios contra conquistadores europeos. En fin, es una mujer inteligente, es una mujer honesta, conecta, esto es lo más importante, conecta con la gente, conecta con la sociedad. A ver, quien quiera que sea candidato de la oposición, de la alianza opositora, tiene que darle un mordisco a parte de los votos o de los simpatizantes de López Obrador. Sin eso no gana. Sí, toda la base anti-López Obrador, la clase media, muy bien. Pero si no le quita, López Obrador tiene 60%, alrededor del 60% de aprobación. Si no le da una mordida a ese 60%, no le quita un pedazo, no van a ganar. Y creo que la única que yo veo en este momento que le puede hacer es Xóchitl Gálvez. Esa es mi opinión. Oye, nomás una última cosa. ¿Está México militarizado o no está militarizado? Sí, tristemente se está militarizando cada vez más. Sí, no solamente la seguridad, que eso es algo que pues, yo creo que nadie en su sano juicio diría en este momento que se retire inmediatamente las Fuerzas Armadas del combate. Eso es imposible, pero sí, pues está entregándole a los militares prácticamente todo, aeropuertos, en fin, todas las obras que está haciendo, está haciendo que el ejército maneje todos los puertos, las aduanas, todo, y eso es muy peligroso. Sí está militarizando al país y es muy peligroso. Agustín, algo que quieras agregar en el contexto de esta charla a partir de tu artículo y lo que quieras agregar. No, pues no nada más que, pues que como creo que como tú y como muchos, quisiera ver una oposición pues, más inteligente, menos mezquina, sí. Menos repartiéndose cuotas de poder entre las cúpulas y élites de sus partidos y que realmente, porque a lo mejor ya se dieron por vencidos y ya piensan que el 2024 está perdido, que realmente vayan con inteligencia y con una candidatura ganadora a esa elección presidencial.
Pues yo te agradezco muchísimo y a ver si un día en un futuro, fíjate, estaba yo una vez en casa de un personaje y había una reunión y mi esposa que es muy calladita, tranquila, pero muy intuitiva, no sé por qué, dijo, pues yo no sé por qué, pero siento que van a matar a Colosio. No, hombre, le dije yo, Gaby, no digas esas cosas. A las 2 semanas mataron a Colosio y todo el mundo me buscaba. ¿Qué sabía tu mujer? No, es ella media. De repente me dice, creo que va a temblar y tiembla. Ojalá que en un futuro me digas tu opinión sobre por qué verdaderamente mataron a Colosio. Yo creo que tú sí sabes. Platicamos más Ahora, otro día. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho. Igualmente, hasta luego.